Hola, ¿cómo están? En esta tercera clase vamos a seguir con motores de combustión interna. Eh, Vamos a avanzar con las partes más importantes que tiene un motor. Vamos a analizar ventajas y desventajas que tienen los motores a pistón versus los motores rotativos, ¿no? O sea, el motor Otto Diesel, cuáles ventajas y desventajas tienen respecto del Wankel. Y vamos a ver algunos conceptos como la cilindrada, la carrera de un motor. ¿Está bien? Lo primero que vamos a ver son las ventajas y desventajas de un motor a pistón. Ya hablamos de algunas, ¿no? Eh, Como el tamaño, la cantidad de, de piezas móviles que tiene. Lo primero que podemos hablar es de la fiabilidad. Esto se traduce en una vida útil más larga que un motor de rotación. Esto es debido a la estructura que tiene, más fuerte, más pesada respecto a los motores de rotación. Eh, Luego tenemos las aplicaciones que tienen este tipo de motores. Esto me refiero a los distintos segmentos, a los distintos tipos de vehículos en su variedad de segmentos, camionetas, camiones, autos pequeños. ¿Está bien? Tienen un menor costo de mantenimiento respecto a pesar de que tiene muchas más eh, piezas móviles que un motor rotativo. El costo de mantenimiento, el menor costo de mantenimiento, perdón, se debe a tener una gran cantidad de motores en el mercado, mucho mayor que un motor rotativo. ¿Está bien? Las piezas para reemplazar o para mantener o para reparar, ¿no? Hacer un motor tan usado se traduce en un menor costo de mantenimiento, ¿no? Por el amplio uso que tiene este tipo de motor. Luego, tiene un mínimo gasto de aceite respecto al rotativo, como vimos. Vimos que el rotativo tenía que tener constantemente lubricados los sellos. ¿Está bien? Eso implicaba una quema de aceite, ¿no? En este caso, en los motores a pistón, eso no ocurre. Y esa es una gran ventaja sobre el motor rotativo de Wankel. Algunas desventajas que podemos, bueno, bajas emisiones y consumos, ¿no? Eh, Consume mucho menos, perdón, consume mucho menos que un motor rotativo Wankel. Y tiene menos emisiones contaminantes que el Wankel. Recordemos que el Wankel, otra vez, tiene un mayor consumo de combustible y a la vez de quemar aceite en sus ciclos, digamos. En la parte de desventajas del motor a pistón, que una es el mayor número de piezas móvil con respecto al rotativo, ¿no? Eso se traduce en mayor posibilidad de desgastes o de averías, eh, aunque las piezas sean más baratas que en el caso del motor rotativo, digamos. El tamaño es mucho más grande, su tamaño siempre es mucho más grande que un rotativo. Esto requiere que el vehículo sea mucho o soporte este tipo de pesos, digamos, con respecto al rotativo que no lo hace un poco más liviano, más potente, ¿no? Básicamente por el tamaño y el peso de este tipo de motores. Y por último, una gran desventaja también respecto al rotativo es le produce menos potencia
que ese tipo de motores, digamos. Una de las grandes ventajas del motor rotativo son el menor, la menor cantidad de piezas móvil, ¿no?, que un motor convencional, que un motor a pistón. Tiene tan solo 4 piezas: el bloque, el rotor, el árbol y el motor, sistema de refrigeración y engrase. ¿Está bien? Por eso en principio debería dar menos problemas por desgaste y obviamente ser más confiable. Obviamente aparejado al menor cantidad de piezas viene el tamaño, es mucho más pequeño, obviamente en comparación de los motores a pistón. Esto se debe a la menor cantidad de piezas que vienen dentro del motor. Obviamente menos tamaño, menos piezas dentro del motor, ¿no? Recordemos que nada más que dentro del motor hay un rotor, el cual está en contacto, digamos, con las paredes del motor, en el cual había un sello que trataba de aislar las cámaras. Lo que no pasa, digamos, ahora vamos a ver cuando empecemos a ver las partes del motor a pistón, vamos a ver solamente las de motores de combustión interna, a pistón. Vamos a ver esas partes nada más porque, como ya dijimos, el motor rotativo ya prácticamente está en desuso, digamos, en automóviles, ¿no? Y lo que nos interesa es el amplio uso de este tipo de motores. Por eso vamos a analizar las partes y ahí vamos a ver la cantidad de partes internas que tiene el motor a pistón con respecto al motor rotativo, que son 2 o 3 nada más. Todo esto que estamos analizando trae aparejado también las vibraciones, ¿no? Menor pieza, menor tamaño, más liviano, vibraciones. Todo eso se traduce además en vibraciones más pequeñas que las vibraciones que puede entregar un motor Otto, un motor diésel, digamos. Y de las grandes desventajas, una que lo sacó de alguna forma del mercado, es las emisiones de contaminantes, ¿no? O sea, el motor rotativo quema aire más combustible más aceite. Por eso la poca supervivencia dentro del mercado, digamos. El mantenimiento es más caro a pesar de tener menos piezas, a pesar de ser más pequeño, a pesar de tener menos desgaste. ¿Está bien? Todas estas cualidades implican menos desgaste, pero el mantenimiento son más caros porque al ser un motor poco usado, ¿está bien? Conseguir las piezas, conseguir el personal calificado para reparar este tipo de motores, son más acotados, más escasos, digamos, ese tipo de recursos para poder reparar este tipo de motores, lo que se traduce en mantenimientos más caros, digamos. Y por último, que consumen más, o sea, esa mayor potencia que tiene respecto al motor a pistón, ¿no?, se traduce en un consumo mucho mayor de combustible, digamos, lo que es otra de las grandes desventajas del motor rotativo. Para empezar a hablar de las partes del motor, podemos de alguna forma dividirlo en tres grandes o tres agrupaciones dentro del motor, que es el bloque, la culata y el cárter. ¿Por qué se puede dividir de esta forma? Porque todos los sistemas que vamos a ver más adelante, pero todos los sistemas como el de alimentación, el de distribución, el encendido, la refrigeración y la lubricación, todos esos de alguna u otra forma terminan, ¿no?, recayendo para realizar su función en algunos de estos tres.
Entonces de esa forma podemos dividirlo al motor, ¿no? Y empezar a mirar la configuración de cada una de estas tres partes, de estas tres grandes partes, digamos, del motor. Arrancando por el bloque del motor, ¿no? Esta es la parte más importante del motor, o la más grande, podríamos decir. Por esta parte pasa el sistema de refrigeración, ¿no? Y el sistema de lubricación. Básicamente está compuesto o contiene los cilindros, ¿no? Este es un motor de 4 cilindros donde se mueven los pistones. El bloque de motor está hecho de alguna aleación con hierro o aleación con aluminio, ¿está bien? La idea general es que esa aleación cumpla de alguna forma con no tener tanto desgaste o aminorar el desgaste, mejor dicho, y trabajar en temperaturas, ¿no? En la cual no haya una deformación constante del material, ¿está bien? Esas son las dos premisas, digamos, más o menos, del material con el que construyen los bloques de motor. Es que no se expanda ni se contraiga tanto con el aumento y disminuciones de temperatura, ¿está bien? No se deforme. Eso te lo permite algunas aleaciones de materiales. Esa aleación también te tiene que permitir que este bloque no sea tan pesado también, ¿no? Jugar un poco con el peso del bloque. Y a la vez de todo eso, no tiene que sufrir tanto desgaste, ¿no? Acuérdense que hay un sinnúmero de movimientos dentro de este bloque, el cual pueden producir desgaste, ¿no? Está sometido a un montón de desgaste. Está sometido a combustiones estos cilindros. Entonces el material con el que se lo usa, con el que se lo construye, tiene que cumplir varios requisitos. ¿Está bien? Entonces tenemos aleaciones de hierro con aluminio, con pequeñas componentes de cromo y níquel, ¿no? Y básicamente para que resistir al calor y al desgaste. La primera parte que podemos encontrar asociada al bloque motor es la junta de culata. Esta es la encargada de sellar la unión entre el bloque eh, y el bloque de cilindro, digamos, entre la culata y el bloque de cilindro. Está hecha de varios materiales, no sé, de acero, hay hechas de caucho, de bronce, ¿no? Dependiendo del tipo de motor, pero la finalidad es esa. Trae la misma configuración y medidas que el bloque del motor, ¿no? Para la sujeción de los espárragos, en la cual se unen el bloque y la culata, digamos. Luego tenemos los cilindros y los pistones. Dentro de los cilindros es donde los pistones hacen su carrera de admisión, de compresión, de expansión y escape. Obviamente es una cavidad de forma cilíndrica. En algunos motores se les adapta una camisa, ¿también? Una camisa, un recubrimiento al cilindro, el cual obviamente son colocadas a presión y el cual es el primero en cambiarse en el caso de modificación o reparación. O sea, de esa manera consigues que el bloque esté un poco más separado del calor que genera la combustión, ¿no? Y se usan varias aleaciones, digamos, para generar esa camisa dentro del cilindro.
Eh, Luego están los pistones, que son los que se mueven dentro de las camisas, dentro de los cilindros, perdón. Encargados de darle la fuerza generada por la explosión a la biela, ¿está bien? Los pistones. Tienen que estar construidos alguna aleación especial porque está sometido a fuerzas de fricción, de, de, de tracción, al calor extremo de una combustión, ¿está bien? Entonces, por lo general, los pistones se fabrican de aleaciones de aluminio, silicio, níquel, magnesio, ¿no? Para generar el aumento o el rendimiento de ese motor y disminuir las posibles fallos o averías, digamos. Luego tenemos los anillos, ¿no? Los que le dan la hermeticidad, digamos, entre el pistón y el cilindro, ¿no? Mantienen una buena compresión, digamos, entre pistón y cilindro, para que no se den fugas en el proceso de la combustión, no haya fugas a través de los pistones, ¿no? Están en la parte superior del pistón. A veces se los llama segmentos. Luego tenemos los bulones, ¿no? Que es el sistema de fijación entre el pistón y la biela. Los bulones van en esta cavidad, permiten la unión entre esas dos partes. Se tiene un sistema de fijación, estos bulones, en los extremos para que no se escapen o no se muevan y produzcan el rozamiento con el cilindro, digamos. Obviamente también está construido de la misma aleación que los pistones. Y básicamente el cuidado que se tiene es que esto esté siempre fijo para que no produzca o raye de las paredes del cilindro. Y por último tenemos las bielas, ¿no? Las que son encargadas de transmitir al cigüeñal la fuerza recibida del pistón, la fuerza recibida por la combustión generada en el cilindro. O sea, ya hemos visto esto, transmiten ese trabajo, el encargado de transmitirlo al cigüeñal es la biela. Por lo tanto, están sometidas a varios tipos de esfuerzo, como la compresión, la atracción y la flexión en algunos momentos de los tiempos del motor. Por todo esto se fabrican de aleaciones y materiales que tienen que ser duros, resistentes, pero a la vez tienen que ser ligeros, porque todo esa ligereza aporta la potencia del motor. El peso del motor de alguna forma se ve beneficiada, digamos, en el producto final en cuanto a la potencia de un auto. Está formada por tres partes, ¿no? El pie, el cuerpo y la cabeza. El pie de la biela es el que une al pistón por medio del bulón, por medio de los bulones. El cuerpo asegura la rigidez de la pieza y la cabeza gira sobre el codo del cigüeñal. Otra de las grandes partes del motor es la culata, ¿no? Es la parte superior, la parte que va por encima del bloque del motor. Acá se encuentran las válvulas de admisión y de escape, ¿no? Las válvulas que dejan entrar la mezcla de aire y combustible en el caso del ciclo Otto, ¿está bien? En el caso de un motor diésel dejan entrar nada más que aire. Y las válvulas de escape que dejan escapar la combustión, ¿está bien? Acá también se encuentra el eje de levas, ¿no? El eje de levas es el mecanismo que permite la apertura y cierre de válvulas. O sea,
es el que permite la entrada de la mezcla y la salida de la combustión, digamos. En esta parte también están las bujías, las cámaras de combustión. ¿Está bien? La cámara de combustión ahora la vamos a ver, es donde es un alojamiento que le da mayor volumen, ¿no? A la combustión cuando el pistón está en el punto muerto superior. ¿Está bien? Cuenta con esa hendidura, digámosle, para la combustión. Obviamente por esta parte del motor, por la culata, pasan el sistema de refrigeración y lubricación. ¿Está bien? Que vamos a ver un poco más adelante, ya que estos sistemas no se pueden analizar por partes, sino que abarcan todo el motor. Esta parte, al ser la que recibe de alguna forma toda la combustión, o por donde además circula la combustión, ¿no?, del hidrocarburo, es la parte que más se calienta del motor. Por eso mismo tiene una construcción especial, ¿no?, la cual acompaña obviamente la construcción del bloque de motor. ¿Por qué acompaña? Porque tiene que tener una buena conductividad térmica. Eso quiere decir que deje escapar ese calor por el cual se va calentando gracias a una combustión, ¿no? Eso permite una buena refrigeración. Necesitamos un metal que logre eso, ¿no? Que no tenga un alto coeficiente de dilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que al calentarse el bloque, gracias a las combustiones, no se dilate, no agrande su tamaño, digamos, porque va asociado al bloque del motor, básicamente. Obviamente, igual que el bloque del motor y muchas partes que están sometidas a esfuerzos y calores y combustiones, ¿no?, tienen que ser construidos de aleaciones de hierro con algún otro componente, como aluminio, como cromo, como níquel, digamos. Dentro de esta gran parte perteneciente al motor está la cámara de combustión, que recién habíamos hablado. Obviamente se llama así porque en ese espacio, acá también se ve, se produce la combustión de la mezcla de aire y combustible. Además van ubicadas las válvulas de admisión y de escape en esta cámara de combustión que se ve acá. También va ubicada la bujía o el inyector en el caso de que sea un motor diésel. Las temperaturas obviamente alcanzadas dentro de una cámara de combustión son elevadísimas. Por eso siempre tiene que tener asociado un sistema de refrigeración, ¿no?, bastante eficiente. El volumen de la cámara, el volumen que tiene la cámara de combustión, va asociado a la relación de compresión. Más adelante vamos a ver qué es la relación de compresión, pero es una relación, para ir adelantando algo, es una relación de volúmenes. Es el volumen del cilindro, el volumen total del cilindro, en función del volumen de la cámara. ¿Está bien? Es una relación entre esos dos volúmenes. Eso es la relación de compresión. Vamos a ver qué importancia tiene la relación de compresión en un motor Otto, ¿no?, o un motor diésel. Vamos a ver que es muy distintas las relaciones de compresión, y eso va asociado al combustible que se usa, va asociado al rendimiento del motor, va asociado a la potencia del motor, ¿no?, para que vean la importancia que tiene la relación de compresión en un motor, digamos. Luego tenemos las válvulas de admisión y de escape. Obviamente son las encargadas de abrir y cerrar el conducto por donde entra la mezcla y por donde salen los gases de combustión.
Debido a esto tienen un tamaño diferente. Acá se puede ver, ¿no? La de admisión y la de escape, ya que debido a que la dificultad que hay en que entre la mezcla es más elevada que evacuar al exterior los gases de escape. ¿Por qué? Porque los gases de escape están a una presión y una temperatura determinada, ¿no? Por lo tanto, tienen una facilidad para salir, digamos, para decirlo de alguna forma, de la cámara de combustión mucho más fácil que la que tiene la mezcla para entrar a la cámara de combustión. Por eso tienen distintos tamaños y obviamente distintos materiales con el cual se fabrican, porque trabajan a distintas temperaturas, a pesar de que están físicamente una al lado de la otra. También desde una idea que la válvula de escape está en constante rozamiento, ¿no? Con todos los gases de combustión y con todo eso y obviamente con lo que implica, ¿no? Esos gases que vienen a esas temperaturas, que tienen determinados componentes, ¿no? Que se combustionaron, lo cual produce un desgaste mucho mayor en la válvula de escape que al trabajo que está sometido la válvula de admisión, que solo por ella lo único que pasa es la mezcla que va a ser combustionada, digamos, el aire más el hidrocarburo más la nafta, y en el caso de un motor diésel nada más que aire. Por eso una es más grande que la otra, por eso están construidos de distintos materiales. Luego tenemos el árbol de leva, que es el encargado o el mecanismo encargado de abrir y cerrar las válvulas, ¿no? En el momento preciso. Por eso tienen esta configuración, ¿está bien? Está diseñada para que en el momento de que en un cilindro esté abriendo, en el otro esté, no sé, cerrando la admisión, o en el cuarto cilindro también lo esté abriendo. Por eso no tiene una simetría respecto a estas partes que sobresalen del eje, digamos. Esas son las que empujan y abren las válvulas de admisión y de escape, digamos. Este es el eje que va por encima, ¿está bien? ¿No? Y son las que permiten la apertura y cierre de estas válvulas. Obviamente están asociadas con unos resortes, ¿no? Lo que permiten la apertura y cierre. Obviamente, como ya dijimos, están sometidos también a altas temperaturas, por lo que tiene una aleación especial también. Lo mismo que pasa en todas las partes que están asociadas cerca o son parte de la combustión, digamos. Y por último, las bujías, ¿no? Obviamente la que se encarga de dar el inicio a la combustión, de dar la chispa para alcance, ¿no? Se produzca esa combustión, obviamente solo en los motores Otto, la que ya dijimos que va ubicada en la cámara de combustión y cerca de las válvulas. Más adelante, cuando veamos el sistema de encendido, ¿no? del cual son parte las bujías, digamos, vamos a ver con más detalle esta parte, digamos, las bujías, con qué tensiones trabajan, de qué forma se acciona. ¿Está bien? Otra de las partes importantes, ¿no? que forman parte del motor es el cárter, ¿no? Es el que va en la parte inferior del bloque del motor, donde se encuentra el cigüeñal, los cojinetes del cigüeñal y el volante de inercia. Ahora vamos a ver qué función tienen estos. Además, en el cárter va alojado el aceite que se encarga, o el que forma parte del sistema de lubricación de todo el motor. Obviamente en la parte inferior tiene un tapón para el recambio de este,
cuando veamos mantenimiento, vamos a ver más adelante mantenimiento de un motor, mantenimientos básicos, digamos, ¿no? Y seguramente alguna vez lo han visto, cómo es medir el aceite de un motor, de un auto. Lo que se mide es el nivel de aceite que hay dentro del cárter. Básicamente es eso. Esta parte no se calienta, no está sometida a grandes temperaturas, ¿no? Por lo tanto, está construido de una aleación determinada, que también, como algunas otras partes, que permitan la difusión del calor que haya adquirido. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está sometido a grandes temperaturas, en él se encuentra aceite caliente, digamos, que el encargado de lubricar las partes del motor se va depositando en el cárter y por ende va calentando de alguna forma o tomando temperatura el cárter. Y por eso lo que necesitamos es disipar ese calor y tratar de mantener ese aceite en una temperatura óptima, que por lo general oscila entre los 80 y los 90 grados. Por esto es construida una aleación determinada, ¿no? Primeramente, asociado al cárter tenemos el cigüeñal, ¿no? El cigüeñal es una de las partes más importantes del motor, ¿no? Que es el encargado de transformar ese movimiento, ¿no? De la biela, que es transferido desde el pistón, ¿no? A la biela, y la biela transforma ese movimiento lineal, ¿no? En movimiento rotatorio o circular. Por eso se considera el cigüeñal junto al pistón y la biela, ¿no? Los partes más importantes, digamos, del motor. Son los encargados de transformar esa combustión inicial dentro del cilindro, transformarla en movimiento. Esas tres partes se encargan de transformar ese movimiento rectilíneo en movimiento circular, digamos. En hacer funcionar, digamos, en transformar esas dos tipos de energía, ¿no? Esa energía interna que estuvimos hablando, esa energía asociada al combustible, transformarla en movimiento, ¿no? Después de acá, obviamente, va un volante al volante del motor, ¿no? Después eso va transferido a distintos mecanismos para que ese movimiento que transformamos, el movimiento de la energía interna del combustible en movimiento circular, termine trasladándose a las ruedas del auto, ¿no? Pero podemos decir que esta pieza, más el pistón más las bielas, son las partes más importantes, podríamos considerarla, del motor. Obviamente, también tiene una construcción especial, unos materiales especiales. ¿Por qué? Porque tiene que soportar grandes esfuerzos, ¿no? Esfuerzos rotatorios, esfuerzos de tracción, de compresión, ¿no? Debido a ese movimiento que va a tener asociado a ese movimiento que le transmite el pistón y la biela, ¿no? Tiene que tener una cierta consideración a la hora de construir, ya que, ¿no?, va a estar sometido a grandes esfuerzos. Luego tenemos los cojinetes, ¿no?, los encargados de unir la biela con el cigüeñal. Van entre la biela y el cigüeñal para evitar el rozamiento. Por eso además tiene una construcción especial, ¿no? Y una lubricación especial tiene que tener. Por eso está en el fondo del cárter. Siempre que tiene que estar empapado de aceite, ¿no? Para permitir para no permitir ese rozamiento, ¿no?, de desgaste entre la biela y el cigüeñal. Este forma parte, ¿no?, de alguna forma de los dos, de la biela y el cigüeñal, y evita ese desgaste, ¿no? Por eso tiene que tener una construcción especial. No deben tener averías, ¿no? No debe tener poros, ¿no? Porque eso influye de alguna forma en pérdidas de potencias y en el motor, digamos, ¿no? Que no deje la libre
digamos, el libre movimiento circular del cigüeñal que produzca alguna fricción permite de alguna forma frenar, ¿no?, el movimiento rotatorio del cigüeñal. Por eso es una pieza también importantísima, ¿no?, la cual tiene que estar bien lubricada y la que no permite ese desgaste entre cigüeñal y biela. Va en estas partes, digamos, cubriendo, digamos, esta parte del cigüeñal, y a la vez por encima está la biela. Y bueno, y por último tenemos el volante del motor, ¿no?, el volante de inercia también llamado, que es encargado de mantener al motor estable en el momento que no se acelera. ¿Está bien? En el volante motor se suele acoplar distintos elementos del motor para que estos reciban movimiento del motor mediante una correa o cadena, ¿no? La bomba de agua, la bomba de aceite, el árbol de levas, todo eso reciben movimientos, ¿está bien?, o funcionan gracias al volante motor, que están acoplados todos esos mecanismos mediante una correa o una cadena. Es una pieza obviamente circular que ofrece una resistencia a ser acelerado o desacelerado el motor, ¿no? De alguna forma mantiene la velocidad del motor para que no haya una caída de las revoluciones. Y por último vamos a ver dos conceptos importantes asociados a los motores. Uno es la cilindrada. ¿A qué se refiere cuando escuchamos este motor tiene una cilindrada de tanto, ¿no? En realidad la cilindrada es el volumen que puede, ¿no?, acaparar, el volumen que puede entrar de gases. ¿Está bien? Y se mide entre el punto máximo superior y el punto muerto superior y punto muerto inferior, ¿no? Está asociado a la carrera del pistón, ¿está bien?, pero es el volumen contenido entre esas dos posiciones del pistón. Obviamente es una relación entre la carrera por el diámetro del pistón, digamos. La cilindrada de un motor, ¿está bien?, es la suma de la cilindrada de cada pistón, digamos, de la suma de los volúmenes de cada pistón. El volumen, otra vez, se entiende el volumen o el espacio disponible para meter la mezcla, digamos. Y ese volumen se mide cuando está el pistón en su posición más alta y cuando está el pistón en su posición más baja. Ese volumen es la cilindrada, ¿no? Y es la suma de los volúmenes de cada uno de los cilindros pertenecientes al motor, y esa es la cilindrada total de un motor. El otro concepto importante de un motor es la relación de compresión, que básicamente es el volumen total, ¿no?, volumen o cilindrada, lo que vimos recién, ¿no?, cilindrada más el volumen que ocupa la cámara de combustión sobre el volumen de la cámara de combustión. ¿Se entiende? Es el volumen total sobre el volumen que ocupa la cámara de combustión. Esa es la relación de compresión. Para que se dé una idea, el motor Otto tiene una relación de compresión de 12:1. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen total es 12 veces más grande que el volumen de la cámara de combustión. Y el volumen, la relación de compresión de un motor diésel es 30:1. Quiere decir que este volumen es 30 veces más grande que el volumen ocupado por la válvula por la cámara de combustión. ¿Está bien? Esto se puede, ¿no? Hay autos a los que a propósito lo aumentan
o le disminuyen, digamos, este volumen, eso genera otra relación de compresión, ¿no? Al aumentarlos mejoramos la potencia, ¿está bien? No se lo puede aumentar indefinidamente. ¿Por qué? Porque corres el riesgo que parte de la mezcla que entró para combustionarse, parte de esa mezcla no se combustione. Por eso tiene un diseño en el cual asegure, ¿no?, esta relación de compresión, asegure la combustión completa, que se queme todo el combustible que entra. Por eso, de alguna forma, no se puede aumentar indefinidamente, ¿no?, ya que eso aumenta la potencia del motor. En la próxima clase vamos a ver los sistemas asociados al motor, el sistema de distribución, de alimentación, ¿no?, que le dan el funcionamiento definitivo al motor. ¿Está bien? Así que, bueno, nos vemos.